Hola, bienvenidos a nuestro cuarto trigger en donde vamos a hablar sobre los retos de contratar diseñadores estratégicos. El artículo lo pueden encontrar en nuestra página web, triggertalks.com. Hoy nos acompaña Adriana Mantilla, ya se presentará ella, pero primero vamos a dar una breve introducción de qué trata el artículo y por qué es importante. El artículo trata de los retos que hemos entendido de reclutar diseñadores estratégicos, sean diseñadores de servicios, design researchers, consultores de innovación, como les digan en su organización. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las habilidades que se requieren para tener éxito en cargos de diseño estratégico a veces son difíciles de medir en un proceso de reclutamiento. Y hablamos de dos tipos de problemas que nos encontramos. Primero, candidatos que pueden pasar por procesos de reclutamiento a veces que están mal formulados porque no miden efectivamente sus capacidades técnicas. Entonces, cuando llegan al trabajo, llegan a ejercer su función, les cuesta mucho trabajo añadir el valor para el que fueron contratados. Usualmente es porque no tienen alguna habilidad de investigación o carecen de habilidades analíticas para llegar a insights más profundos o no saben cómo convertir los insights en accionables o en, digamos, cuando se contrata a un diseñador para un rol específico que ya tiene que tener unos outputs como pantallas en un diseñador UX, eso puede llegar a ser una barrera para entregar el valor para el que fue contratado. Y lo segundo, son diseñadores que no tienen las capacidades de trabajo en equipo o no hacen fit en la cultura de la organización. Y entonces esto lo que hace es crea un ambiente en donde los diseñadores, en vez de construir el valor del diseño en la organización, crean un valor muy individual y a veces incluso pueden ser detrimentales para el equipo y llegar a desmotivar a otros diseñadores, stakeholders, e incluso minar la credibilidad que tiene el diseño como práctica dentro de la organización. Entonces, digamos, eso es un gran resumen. Hablamos mucho más a profundidad de este tema en el artículo y los invitamos a leerlo. Y me gustaría abrir este Trigger Talk con una pregunta, cosas digamos, no tocamos tan a profundidad en el artículo a propósito porque queremos discutirlas con ustedes. Y es, comenzando por Adriana, que es nuestra invitada de hoy, ¿qué aprendizajes hemos tenido todos y que han tenido ustedes en el proceso de encontrar maneras más efectivas para reclutar diseñadores estratégicos? ¿Qué les ha funcionado? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a tomar unos minutos muy cortitos para presentarme. Bueno, yo soy diseñadora con algunos añitos de experiencia en gestión del crecimiento de talentos creativos, como decías, diseñadores, personas que trabajan proyectos de innovación, algunas personas provenientes de las ciencias sociales y demás. Y me encanta poder conectar todo el tema de la gestión del talento con la estrategia de las organizaciones, y sobre todo estar muy, muy de cerca a las personas que hacen realidad esa estrategia. Para responder tu pregunta, David, así en corto, creo que lo que más he aprendido es que lo que mejor trae resultados a la hora de contratar diseñadores estratégicos es entender que esto es un proceso de conquista en doble vía, ¿no? Es entender que también yo como organización tengo que hacer de esta oferta o esta oportunidad que le estoy presentando al diseñador un reto súper interesante y hay que conquistarlo, atraerlo, eh, presentarle cosas que le den un dolor de panza positivo y que lo motiven muchísimo a crear con nosotros, ¿no? Esa es mi mayor aprendizaje. Qué chévere. Gracias, Dari. Y creo que tienes un montón de experiencia y seguramente en esta discusión nos contarás más de eso. No sé si Álvaro, Carlos, Ed, Vero, quieren contarnos otras cosas que hayan aprendido en este proceso de buscar talento y diseño estratégico. Bueno, si quieren Si empiezo yo con quieren, un yo, tema. Qué pena. ¿Vero? dale, ¿Sí? dale. No, dale. Vale, vale. No, no, estaba pensando un poco en el artículo que me hizo reflexionar
en el tema primero de qué habilidades necesitamos o qué tipo de diseñador necesitamos. Y lo que yo ponía en mis comentarios y reflexión es que creo que eso viene desde la academia, ¿saben? Desde la academia, eh, donde yo sigo, hay veces entendiendo qué les exigen en la academia, hay un tema de portafolio, hay un tema de ciertas habilidades que a veces no hace fit con lo que en las organizaciones estamos esperando, ¿vale? Y yo creo que ahí se necesita establecer muy bien, pues, desde qué es un diseñador y qué me puede ayudar a una organización y creo que ahorita que Adri hablaba, cuando nosotros trabajábamos en temas de búsqueda de talento, ¿no? No había un libro exacto que nos dijera hay que hacerlo ABC, ¿sí? Y recuerdo que esto lo hacíamos en co-creación, no solamente entre la persona que gestiona este talento, pero recuerdo que a veces lo abríamos a todo el equipo para empezar a ver qué es lo que queríamos buscar, ¿no es cierto? Qué mejor llegaba a acoplarse, ¿no es cierto?, a esta cultura y sobre todo a lo que esperábamos de un diseñador. Y creo que como un proyecto de diseño mismo, pues lo que hacíamos es eso, ¿no? Prototipar de qué forma podíamos llegar, no estableciendo un proceso 100% blindado, ¿no es cierto? Sino un proceso en el cual era muy dinámico y a través de lo que nosotros íbamos viendo, pues íbamos aprendiendo, ¿vale? Yo sí creo que ese mismo ejercicio se debería hacer desde la academia, en dónde los diseñadores pueden llegar a generar valor y qué tipo de nuevas herramientas deberían tener, ¿no? Más allá de un portafolio, ¿no? Y digamos que cuando yo empecé un tema de contratación de diseñadores, pues primero veía un portafolio, pero más allá de un render, siempre me preguntaba es, cuéntame ese proyecto, pues cuáles fueron los desafíos, ¿no? Y tengo un buen ejemplo, que no voy a decir el nombre de la persona, en el cual me mostraba el proyecto y me dijo, y finalmente ese proyecto quebró, ¿no? Y pues sí, era real, ese proyecto no dio, pero la forma en que se enfrentó al proyecto, la forma en que se quería comer el mundo, pues me mostraba que ese era el tipo de diseñador que yo necesitaba dentro de la organización. Entonces yo creo que si bien hay unas herramientas que nos hemos acostumbrado, creo que eso hay que redefinirlo y hay que ver qué es lo que realmente yo necesito en una organización y cómo yo puedo empezar a hacer una búsqueda de una forma muy diferente a lo que nos han enseñado, ¿vale? Vas, Vero. Ahora levanto la mano. Sí, yo justo iba a hablar un poco de eso, porque a veces cuando uno entrevista a diseñadores, y yo creo que nosotros mismos nos hemos enfrentado en algún momento a esa situación, es cuando nos preguntan los resultados del proyecto en el que participamos, o cuando nos preguntan eso a dónde llegó. Y ahí hay una dificultad que es, uno, muchas veces no sabemos a qué llegó eso porque era para una empresa, perdimos contacto con esa parte eh, y no nos comparten la información. Y otra, porque al final el resultado de un proyecto ya implementado no es responsabilidad exclusiva del diseñador. O sea, al final los diseñadores siempre participamos en equipo y en la implementación pueden pasar incluso cosas que se salen del control de la misma organización. Pero yo estoy de acuerdo con Álvaro cuando él dice hay que entender esa persona cómo afrontó los desafíos. Y yo creo que eso tiene que ver con cuéntame del proceso. A mí a veces me interesa más pensar y entender cómo piensa ese diseñador o ese talento, cómo piensa, porque eso es lo que él va a utilizar en el día a día del trabajo que yo haga con esa persona. Dale, Adri, con confianza. Dale, Ya Adri. estamos acá conversando. Sí, sí, sí. No, es que me acordaba que de eso que decimos, de empezar como por qué tipo de diseñador necesitamos. Aprendí con algunos años de experiencia el hecho de que yo puedo tener un requerimiento de un perfil muy específico, pero no puedo esperar que
las personas que están en el mercado, en el entorno, en la industria, en la academia, hagan un fit perfecto con lo que estamos buscando, ¿no? Creo que a veces las organizaciones pecan en pensar que yo tengo una cajita y necesito algo que me llene esa cajita exactamente en estas medidas y con estas dimensiones, y se pierden un poco el proceso tan bonito que es encontrarle los matices a la persona y ver cómo, listo, yo puedo necesitar a alguien para un reto específico o para mi organización a largo plazo, pero también cómo construyo conjuntamente un rol que lo haga florecer, que lo haga crecer, que lo rete y que lo jale hacia adelante, porque no lo quiero necesariamente para algo limitado, sino que necesito pues que se proyecte y que a la vez traiga a mi organización muchísima proyección y visión de futuro. Entonces creo que sí, hay que disfrutar también esa parte de conocer y construir conjuntamente ese rol, a pesar de tener como una necesidad muy puntual. Está súper bueno eso que acabas de decir, Adri, porque a veces somos muy pragmáticos, ¿no? A veces somos muy pragmáticos y es, tengo que desarrollar un triángulo, voy a buscar un triángulo en el mercado. Pero voy a volver a un comentario que tú hiciste al principio cuando te presentaste y es, esto es un proceso de doble vía, o sea, cuando nosotros entrevistamos candidatos, ellos también nos entrevistan a nosotros, ¿no? Como empresa. Y voy a extrapolarlo aún más. Cuando nosotros trabajamos en innovación, nosotros en este foro de pronto tenemos más herramientas para poder saber cómo, y aún así no es infalible, lo hemos hablado entre nosotros, o herramientas para saber cómo y qué buscar en los diferentes perfiles. Pero ¿qué pasa cuando una organización por primera vez está trayendo diseñadores a que hagan algo nuevo dentro de su organización? Entonces voy a desviar un tris la conversación hacia allá para poder abstraernos y decir, hay dos lados del problema. Yo hasta ahora estoy en una organización en donde ya entendí que el diseño estratégico es importante, check. Ahora tengo que contratar un diseñador estratégico, pero es súper distinto traer un diseñador estratégico en un equipo que ya está armado o en una cultura más madura a un diseñador estratégico que más o menos con machete va a tener que abrir camino, aplanar la carretera, ver contra quién o con quién tiene que aliarse o contra quién tiene que discutir por un tiempo mientras allanan el terreno. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Las empresas no tienen o las organizaciones no tienen muy claro qué necesitan, pero no cómo va a actuar esta persona y en esa medida no pueden buscar el perfil afuera, porque saben que necesitan un triángulo, pero hay como 300 tipos de triángulos, ¿no? Entonces, un diseñador estratégico emergente que pueda ser capaz de abrir los caminos es muy diferente a uno que trabaja en equipo y que sea un poquito más operacional. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que decía Álvaro, y es a los diseñadores, y ahí me meto yo en esa canasta, no necesariamente nos enseñan a organizar nuestro perfil, porque no me gusta decir vendernos, sino organizar nuestro perfil. ¿En qué somos buenos? De pronto yo soy muy buena enfrentando la incertidumbre hasta cierto punto. Yo no quiero ir a abrir carreteras, yo quiero ir detrás del que abrió la carretera. Y eso no quita lo estratégico, solamente define un perfil mío, pero yo no sé cómo poner eso dentro de un material que en este momento lo llamamos portafolio, que le permita a un tercero eh, entender cómo yo puedo hacer fit en su organización y en su necesidad. Entonces, la combinación de eso, un diseñador que no sabe cómo exponer sus fortalezas y una compañía que no tiene claro qué tipo de perfil necesita traer, es la fórmula perfecta para el anti-éxito, o más bien para que haya menos posibilidades de éxito y pues haya frustraciones de parte y parte. Adri, no sé si te quedó la manita levantada No, y quieres decir algo o allá. No, no, sí, se me quedó la manita levantada. Dale, yo David. iba a decir una cosa, creo que está muy interesante hacia dónde va la conversación. Como dice Caro, creo que hay diferentes casos, ¿no? De dónde nace la necesidad de un diseñador estratégico. No lo hemos definido en esta conversación que es un diseñador estratégico tampoco, ¿no? Aquí estamos hablando de probablemente no el típico, tal vez esta persona que tiene una responsabilidad, que es una habilidad muy dura, no es un diseñador gráfico que tiene un rol muy específico con unos entregables con los cuales se le mide, o un diseñador web, el cual le miden su trabajo a través de que esté entregando el proyecto que está llevando a cabo.
cuando hablamos de un diseñador estratégico, tal vez no es que ellos no puedan ser diseñadores estratégicos, sino que tal vez la organización está lista para darles cierto poder sobre el rumbo y la estrategia a ciertos perfiles que tienen habilidades por fuera, digamos, del mundo, pues, del mundo tradicional y más del mundo del diseño. Entonces hablamos como una manera diferente de resolver problemas, lo vamos a decir acá, pensamiento de diseño, design thinking, doble diamante, lo que sea. Pero cuando hablamos de diseñador estratégico, creo que es importante que aclaremos un poco eso. Y creo que y traigo eso a colación porque entonces ahí comienza el reto. En muchas organizaciones eso no existe. Entonces, cuando a alguien le hablan de diseño dentro de la organización, ¿qué se imagina? ¿Cuál es la habilidad dura que yo voy a buscar en el mercado? ¿Sí? Que debe tener esta persona pensando que es parecido a contratar un perfil muy técnico, ¿no? Para los programadores será, sabe este lenguaje de programación. En algunos casos, para algunos roles de diseño que son más específicos, que funcionan más como un contribuidor individual, sabe manejar la suite de Adobe, o sabe manejar Figma, o sabe manejar ciertos programas de edición de fotografía o de video. Pero creo que ese atajo mental también dentro de las organizaciones de que pienso que es un diseñador puede jugarle en contra a esa falta de comunicación. Ya cuando yo digo quiero contratar a un diseñador de servicios, lo primero que va a preguntar la organización es, bueno, ¿y qué software tiene que saber usar? Y esa tal vez no es la pregunta correcta. O lo del portafolio que estaba diciendo ahorita Álvaro, ¿no? Quiero ver un portafolio, pero ya ustedes mismos lo mencionaron, a veces me gustaría, más que el portafolio, me gustaría ver es cómo piensa esta persona, cómo colabora con otros de pronto, lo que hablábamos un poco en el artículo, ¿no? Eh, entonces tal vez estamos cogiendo como prácticas de contratación de perfiles un poquito más técnicos, que no, digamos, que tiene todo el sentido que se contraten de esa manera, intentando extrapolarlas a un rol que es un poco más ambiguo, que tiene unos retos que son más analíticos, que es más difícil entender si esta persona puede o no puede realizar esa labor. Y tal vez un portafolio no es la herramienta, ¿no? Eh, y creo que también esa parte que decía Darino, y cómo uno llama a esas personas con esas habilidades a que una publicación que dice tiene que saber, no sé, Photoshop avanzado y el puesto es un service designer, pues yo leo eso y digo, no, esta organización no tiene ni idea que es un diseñador de servicios. O sea, pues si eso es importante, es un requisito, de pronto no va a ser el sitio donde yo me voy a poder desarrollar, voy a poder desarrollar mi carrera. No sé, muchas ideas que se me vinieron a la cabeza, pero no sé, creo que sí, creo que por ahí va el cuento. Yo ahí tenía también dos ideas, porque una conectaba con el hecho de ser doble vía, ¿no? De que somos doble vía y que la organización, digamos, también enamora al diseñador, pero también el rol que contrata, y creo que no pasa tan a menudo, es uno siempre está viendo si el talento funciona para la organización, pero a veces se pierde un poquito la empatía o la responsabilidad con ese talento, con ese diseñador. Y hablemos de diseñador ahorita, pero en verdad podría ser cualquier talento en la contratación y es, si fuéramos más conscientes de la cultura de la organización en la que estamos contratando, podríamos decir, este diseñador se va a quemar acá. No por un tema de que técnicamente no sea bueno, sino porque la cultura de un lugar es de determinada forma, se quiera o no se quiera, tiene ciertas cosas, o es más incierta, o es más desorganizada, o al contrario, es súper parametrizada y procedimental y todo funciona con un montón de burocracia. Y si fuéramos más conscientes de la cultura en la que funcionamos, podríamos decir la personalidad, el estilo, de cómo incluso piensa esta persona, la personalidad de este diseñador, por más bueno que sea, se va a fundir en esta organización. Entonces tampoco le estoy haciendo un bien a eso, a esa persona. Entonces esa era como una idea que tenía cuando pensé en lo de doble vía, también la responsabilidad con el talento de por más que sea bueno y que uno quisiera que trabaje con uno, decir, lo voy a quemar y también le voy a crear o estrés o una mancha en su portafolio porque no tiene lo que se necesita para poder aportar valor. Eh, y eso cobra más relevancia con lo que decía David, porque, claro, un diseñador
estratégico es un contribuidor en equipo, ¿no? Como mucho más en equipo que cuando hay cosas donde él puede trabajar más tiempo solo. El diseñador estratégico en su día a día creo que está un mayor porcentaje de tiempo trabajando en equipo, moviendo, habilitando, entendiendo la organización. Y ahí es todavía más importante que se sienta cómodo navegando la organización. Y eso no va por un tema de software o de capacidades técnicas de poder diseñar incluso un buen servicio o una buena estrategia. Tiene que ver con cómo navega la organización. Pero no sé si eso, creo que eso casi nunca lo tenemos en cuenta. Sí, y comentando sobre lo que comentas, Vero, me acuerdo que en un proceso de reclutamiento decíamos, este diseñador acá seguramente su perfil encajaría increíble, pero poniéndonos a pensar sobre las culturas, ¿no?, de las organizaciones, eh, no quiere decir que un diseñador de mi equipo que hace estrategia para un producto específico, de repente vaya a tener el mismo éxito en otro cliente o en otra empresa en donde la cultura es, no lo sé, un poco más frenética, más acelerada, y a veces eso también tiene mucho que ver en que un perfil, aunque sea UX, ¿no? Pero con otra cultura, puede que la persona choque, ¿no? Se enfrente a tiempos más demandantes o se enfrente a otro tipo de liderazgo que incluso en el papel y con el perfil adecuado, no tenga éxito, ¿no? Y los que nos encontramos en roles en donde tienes que estar reclutando, contratando personas constantemente, te preguntas eso, ¿no? Dice, oye, pero es que yo tenía referencia a esta persona, su rol era este, ¿y por qué no funcionó acá conmigo, no? Y a veces la respuesta es por eso, el tema cultural, el tema de los tiempos en los que le exiges hacer ciertas cosas, o que simplemente una organización o un grupo de empresas, un corporativo que junta varias empresas, tiene una manera muy diferente de abordar los problemas, ¿no? Y ahí es donde dices, si ya estaba difícil armar mi perfil de puesto para buscar a esta persona, y ahora también me meto a pensar en el tema cultural. Uno dice, el tema de reclutar talento es un arte, ¿no? Y lo único que, digamos, yo he aprendido en todo este camino es que a veces le dejamos esto lo delegamos mucho, ¿no? Y creemos que es parte de captación de talento, recursos humanos, cuando realmente es un tema más de liderazgo, ¿no? Creo que los líderes, en cuanto más se meten a reclutar en este proceso con las personas con las que quieres trabajar, reduces de alguna manera estos riesgos de contratar a alguien que tal vez es muy bueno, su perfil tiene todas las capacidades técnicas, pero que te das cuenta, esta persona aquí donde estoy, no le va a gustar. Creo que y a uno tiene que ser franco, y acá tú estás dispuesto, o cómo te sentirías en una situación en donde tú tienes que poner orden acá, porque nadie te va a dar un brief tan claro como los que me muestras que te han entregado, ¿no? Y ahí le ayudas también, y sé que es difícil porque es como decirle a la persona, tu perfil es increíble y todo, me encantaría que estuvieras acá, pero este disclaimer es bien importante, ¿no? Pero creo que es mejor decirlo en el proceso y no enterarte y hacer perder tiempo de ambos lados, ¿no? Porque reclutar a una persona son meses, a veces 3, 4, 6 meses. O a veces nunca encuentras el perfil. Sí, hay un tema que me hizo pensar, Vero, cuando hablaba de cultura, ¿vale? Digamos que no, depende mucho de la cultura y donde uno quiere estar y donde quieren que uno esté, ¿no es cierto? Eh, pero me hizo también pensar, si ustedes ven en temas de diseño, se utilizaba mucho en los portafolios es qué premios he ganado, ¿no? Y dónde he sido reconocido. Y tal vez funciona en organizaciones donde queremos esas estrellas, ¿no? Es más, el tema que decía Vero de qué tanto uno ve el proceso, y voy a hablar un poco más como abogado del diablo, es que uno dice, bueno, ¿será que uno le importa el proceso o el resultado final? Y algunos dirán, no, yo necesito es al final un resultado, ¿vale? Y yo creo que acá por eso se mezclan los temas de cultura, porque depende mucho a lo que uno quiere llegar, ¿sí?
Y sí, por ejemplo, en el caso más personal, pues yo más allá de buscar que sea diseñador o que tenga temas de, una vez más, de éxitos, es ver cuál ha sido ese camino, ¿no es cierto? Pero vuelvo a lo mismo, que depende mucho de la organización. Si uno ve Apple, cuando el famoso diseñador inglés, Jonathan Ive, llegó con un tema de premios, ¿no? Y reconocimiento, y eso es lo que se necesitaba dentro de esa organización. En otras organizaciones tal vez necesitan, y lo han dicho acá, ¿no? Un trabajo en equipo, cómo hago yo lo que trabajamos nosotros en la vida colaborativa, ¿no? Speaking straight, escuchar generosamente. Y ese es lo que tal vez en una organización funciona, ¿no es cierto? Yo creo que aquí el tema es que más allá, y sé que no va a ser hoy que lo definamos, ese diseñador estratégico, eh, es qué tipo de trabajo uno hace en una organización y qué tipo de organización uno quiere llegar a ser, ¿vale? Y por eso el tema cultural es muy importante porque finalmente, y lo decía Carolina hace poco en una charla que hablaba de empatía, y es, si tú al interior no eres capaz de ser empático, pues mucho menos vas a poder trabajar ese tema de empatía. Pues aquí es igual, ¿no? Es qué es lo que yo quiero como organización y cuáles son las personas que yo quiero. Y yo sí creo, una vez más, como dice Vero, que es el tema de el camino que se ha hecho, la forma en que se enfrenta a estos desafíos, ¿no? Sí, ahí yo quisiera como cambiar un poco la dirección de la conversación, justo donde la deja Álvaro, porque hemos hablado mucho de los retos de contratar, pero es que no hemos hablado de las consecuencias de contratar mal. Y, y es que es costosísimo. Eh, en energía para todo el equipo, en valor potencial perdido para la organización. O sea, una mala contratación y también, entonces aquí hay otro tema que lo estamos dejando de lado porque obviamente nosotros tenemos un sesgo a hablar de unas habilidades un poco más, unas meta habilidades de de cómo entender un problema, de cómo comunicarse, de cómo manejar una cultura, pero también si una contratación, y creo que por eso era parte de las preocupaciones que nos ponía, no tiene las habilidades duras también para realizar un trabajo, puede ser un problema muy grande. Entonces, hablemos simplemente, un ejemplo, yo necesito un perfil de un diseñador de producto y resulta que no sabe manejar bien Figma y no sabe manejar sistemas de diseño. eh, Tiene muy bien sus habilidades de pensamiento de diseño, eh, pero tal vez si yo soy una organización y necesito que entre a añadir valor rápido, yo no soy, ya no soy una organización donde el diseño solamente juega un rol estratégico, sino también tiene como unas responsabilidades de output, de valor tangible. Eso puede quemarme al resto del equipo porque me toca cubrir esos huecos de donde no está pudiendo mientras llega a esas habilidades al nivel que yo las necesito, me quema el resto del equipo. Igual, el otro lado también es posible, ¿no? Que esta persona no tenga, y eso también lo decía el artículo, que esta persona que contratamos sea muy bueno usando Figma, muy bueno con sistemas de diseño, excelente sacando pantallas, puede ser 10 veces más rápido que mi mejor product designer, pero resulta que no le gusta trabajar con otros, piensa que no necesita research, piensa que, no sé, tal vez que las decisiones deberían venir de esa persona y no se lleva bien con nadie. Pues eso puede ser muy dañino para la credibilidad del diseño dentro de la organización, del área de diseño dentro de la organización, para después poder manejar, digamos, un problema de esos termina siendo muy difícil porque es como está entregando muy bien su trabajo, pero sabemos que en el largo plazo le está haciendo un gran daño al equipo. Eh, y eso puede pasar con research, con UX research, puede pasar con product design, hablando ya de disciplinas que están un poquito por fuera del mundo de la consultoría o de consultoría interna incluso, sino también estos otros diseñadores que tienen que tener como una capa estratégica, pero también una capa de habilidades duras para esas organizaciones como las startups o las empresas de base tecnológica
eso también es un lío. ¿Cómo lo balanceo, no? ¿Y cómo hago para medir las dos? Eh, sí, creo que lidiar con las consecuencias de una mala contratación es algo que, bueno, yo en este momento tampoco tengo la respuesta de cómo se hace, pero sé que es muy difícil de solucionar. Pues creo que aquí voy a traer a colación un poquito mi reflexión, la reflexión que yo compartí en el trigger sobre ese punto particularmente. Creo que me voy a volver un poco a algo que hablaban Seth y Vero, y era, e incluso Álvaro tocó un poquito ese tema, y es la capacidad de identificar si el perfil hace fit, ¿no? Dentro de la cultura. Seth decía, es un proceso en el que se tienen que involucrar los líderes. Estoy totalmente de acuerdo en que se tienen que involucrar, pero no deberían solo ejecutarlo ellos. Entonces, esto debe ser para mí los líderes sí deben tener muy claro qué tipo de persona, ojo que estoy hablando de personas, ¿no? No solamente el que ejecuta, sino de persona quiero yo integrar a mi equipo. Y en esa medida yo puedo bajar unos lineamientos a el resto del equipo, valga la redundancia, pero que está ayudando a contratar, que eso puede ser mi mismo equipo de trabajo, el equipo de adquisición de talento, el equipo de recursos humanos, bueno, en fin, sea quien sea que forme este batallón, porque finalmente son muchas personas las que tocan ese proceso de contratación. Entonces, creo que así como se deja muy claro los criterios, que era lo que tú estabas hablando, ¿no, David? Los criterios duros y puros en lo técnico, que puede ser el manejo de un programa, el manejo de técnicas de análisis, el manejo de técnicas proyectuales o de co-creaciones, o de, bueno, cualquiera de las cosas que necesitamos que la gente sepa, incluso la rigurosidad y el entendimiento de lo técnico, así como definimos tan claramente eso, también deberíamos darnos un poquitico el tiempo de definir, bueno, y qué tipo de persona en términos de comportamiento queremos que entre, porque a veces parece que fuera superficial, pero eso es exactamente lo que tú estás hablando, David. Es la suma de que sea capaz de ejecutar lo técnico, pero que además se porte bien, porque eso básicamente es eso, que se porte bien dentro de un ambiente de trabajo. Y pues suena muy escolar, pero es verdad. Es que se porte bien, que sepa trabajar con los otros, que respete la palabra de los otros, ¿no? Que no quiera brillar por encima de los demás, a menos que la organización quiera promover eso. Y si la organización quiere ese tipo de talentos, también está bien dejarlo claro. Una organización puede decir, nosotros queremos aquí a los mejores, no nos interesa que trabajen en equipo. Eso es una afirmación clara y contundente. Entonces yo voy y busco las superestrellas. Ahora, eso consolida esa cultura. Pero si nosotros lo que queremos son perfiles holísticos, que sean personas que sean muy buenas en lo técnico, pero que además también traigan competencias, más que competencias es comportamientos que construyan y consoliden un buen ambiente de trabajo, así como decíamos antes, y yo tengo que poner eso en orden porque no caben los dos al tiempo. En mi reflexión yo lo que decía es, yo prefiero a alguien a quien yo le tenga que enseñar la curva de aprendizaje de lo técnico, se tarda un tiempo y para algunas personas es más lento si la persona en lo comportamental, primero que todo, quiere aprender y acepta que necesita aprender. Eso es lo primero. Y lo segundo, pide ayuda. Y lo segundo es tiene una capacidad de integrarse con el equipo y de entender, primero necesito ayuda, segundo, por favor, no se quemen por mí, pero entonces hagamos un plan para que nadie se desgaste supliendo las falencias que yo tengo. Tercero, que esto no vaya en detrimento por estar mintiendo diciendo, no, yo sí sé hacer esto cuando no lo sé hacer, porque eso va en contra de ese lugar seguro que queremos construir. Entonces creo que ya para cerrar mi reflexión, si yo tengo que poner eso en orden, porque solo me cabe uno en la parte de arriba como criterio, yo prefiero una persona que pueda entender cuáles son sus falencias, que tenga una autoconocimiento y una autoconciencia de qué tiene fuerte y qué le hace falta, que va a tener una curva de aprendizaje y se va a poder apoyar en el equipo, así como puede ser un soporte para el equipo en procesos posteriores para otros. Y que su curva de aprendizaje en lo técnico sea mucho más lenta. O sea, si yo tengo que priorizar eso, me voy primero con yo personalmente y para fortalecer culturas de innovación centradas en las personas, me voy primero traigo buenas personas que crean que portarse bien construye organización y sobre eso consolidamos los
todas las bases técnicas. Mm, eso me hace pensar, voy a iterar mi opinión anterior de cómo cuidar al talento que estamos entrevistando, pero claro, mm, alguna vez tomé un curso de primeros auxilios y ahí decían, primero tienes que procurar tu propia estabilidad y tu propia seguridad antes de ir a ayudar a alguien más. Y lo que decían ustedes anteriormente me hace pensar en eso. Claro, está muy bien pensar en con quien estás entrevistando, pero ahí sí como los primeros auxilios. Primero tienes que cuidar al equipo que ya tienes. Entonces es, ok, ¿cómo esta persona hace fit? No, digamos que la necesidad sigue siendo la misma, ver que hay fit, porque si no, el daño de contratar a alguien que a ti personalmente te guste mucho o que a la persona que está entrevistando le guste mucho, pero que no haga fit con el equipo con el cual va a trabajar, es como tener un equipo remando en una dirección y una persona poniendo barreras para que eso avance. Y eso al final va a perjudicar a todo el mundo. Entonces sí creo que claro, esa persona se puede ir de la organización si dice, ah, no, no me sentí bien acá, no hice fit, pero dañaste a todo un equipo. Y creo que eso sí, creo que era lo que mencionaba David también de el daño que hace una mala contratación, no solo cómo hacer una buena, sino que cuando traes a alguien que tú dices, probemos a ver, pero no viendo como el fit con el equipo que va a trabajar, puedes causarle mucho daño y muchas veces lo que sucede, y lo he visto, es que no pierdes uno, que era el que no hacía fit, sino que pierdes el que no hacía fit y los que se desgastaron en el proceso de que el otro se diera cuenta de que no se hacía ese fit. Entonces, puedes terminar perdiendo mucho más de lo que contrataste. Bueno, yo quería lanzar a Adri también, conociendo eh, la experiencia que tuvo, porque en los procesos que nosotros trabajamos, cuando con Adri hacíamos ciertos experimentos, pues tuviste la oportunidad de trabajar con alguien que venía de mucha experiencia en talento, ¿no es cierto? Eh, y sé que tenías ese tipo de discusiones, ¿vale? Pero yo sí quisiera preguntarte desde el diseño, tú como diseñadora, ¿cómo aportaste a eso? ¿Qué crees que pudiste aportar a ese proceso? Eh, y es más, yo me lanzaría a decirte, si volvieras atrás a estudiar, si hubieras estudiado psicología o temas de talento, eh, pero más allá de eso, ¿cómo crees que el diseño aportó en estos procesos que tú experimentabas? Mm, buena pregunta, buena pregunta. Creo que una cosa muy básica es entender que no es una estrella la que yo quiero traer, sino que su ecosistema y todo lo que está alrededor también funciona. Y va para allá con esto de los riesgos de la mala contratación, para aclarar un poco que es que una mala contratación no es solamente haber escogido mal un perfil. Una mala contratación también se da cuando yo traigo a una persona tal vez muy buena y la dejo a su suerte, ¿no? O le limito su alcance, ¿no? Tu alcance es hacer estrictamente este proyecto, o le pongo, como decía Vero, tantos retos o tantas responsabilidades que lo distraen que al final se quema. Entonces, creo que este principio básico que nos enseñan, ¿no? Es este usuario, esta persona, este producto y todo el ecosistema que lo rodea, cómo lo acompaño, cómo todo eso hace una sincronía y cómo funciona sistemáticamente en un ecosistema que propicie para ese diseñador la creatividad, el juego, el que yo me pueda desarrollar, el que yo pueda eh, proponer cosas, porque lo que peor podría pasarte es que lo limites tanto o lo encasilles tanto que no permitas que te dé todo el potencial que puede dar un diseñador estratégico. Entonces, eh, eso y entender a profundidad puede sonar muy obvio, muy obvio, pero creo que una de las cosas que más nos da, sobre todo esta parte cualitativa del entendimiento, es saber los diferentes matices de una persona, cómo se comportan en diferentes situaciones, cómo responde ante diferentes estímulos.
¿Qué pasa si hay un error? ¿Qué pasa si hay, no sé, una crisis? Eh, en jugar también pensando en cómo esta persona se puede, y creo que alguien lo mencionaba aquí, cómo esta persona se puede desempeñar en diferentes situaciones, no solamente en este proyecto que necesito, no solamente con su equipo de trabajo aquí, sino en tener la creatividad para pensar también y anticiparse a cómo también lo cuido y lo ayudo a que se desarrolle y saco el mayor provecho posible. Y ahí hay un tema disculpa ahí meto la cucharada, pero es que tú lo dices muy bien, Adri, que a veces parece muy evidente, ¿no? Pero que tanto uno se olvida de esos aspectos tan básicos, porque cuando David habla del tema de la mala contratación, ¿no? Eh, puede ser que esa mala contratación sea una estrella en otra organización, ¿sí? Eh, ¿Sabes hasta dónde eso es algo que no le funcionó a uno, ¿vale? Eh, pero yo creo que hay veces uno se olvida de esos básicos, ¿no? Hace poco me contaban de un software ahorita con inteligencia artificial que, mejor dicho, llega a conocer muy bien esa persona que va a entrar al equipo. Y muy seguramente vamos a llegar a eso, ¿no es cierto? A que un sistema me pueda dar muy bien esos perfiles y decir qué tanto encaja esto dentro de una organización. Yo creo que no hay que olvidarse de los aspectos básicos del Human Center, ¿no es cierto? Básicos y, y no quiero dar indicadores, ¿no? Pero con Adri alguna vez decíamos eh, que éramos muy de buenas, ¿no? Que hay veces cuando el perfil no daba, se iba, ¿no? Lentamente se iba yendo, ¿no? Entonces yo creo que esto no La es que selección sea, natural. sí, exacto, exactamente. Entonces creo que hace parte de este tema de volver a lo básico, ¿no? Dale, David. No, eso está súper chévere. Creo que hay dos cosas que me llevo de ese comentario de Ari. La primera es que aquí de pronto en el artículo no tratamos también el tema de la importancia de un onboarding efectivo para como cambiar la probabilidad de que un perfil no funcione, ¿no? Puede que estos perfiles con un onboarding o un acompañamiento correcto, digamos, en los primeros meses de trabajo se puede corregir como ciertos comportamientos que no son afines a la cultura. O lo que decía Caro, poner al día un set de habilidades más técnicas que le faltan al perfil. Y siento que eso puede hacer toda la diferencia, 100%. Pero quería también tocar un punto del que hablaron y es esto de ver cómo se comporta la persona, ¿no? Cómo va a reaccionar a diferentes situaciones. Y creo que ahí hay algo chévere que mencionamos como uno de los aprendizajes que habíamos tenido de cómo contratar diseñadores estratégicos y es el tema de los casos en tiempo real, ¿no? Entonces hablábamos, el portafolio de pronto no me da tanto o no me dice tanto de lo que yo quiero saber, pero una cosa que a mí me marcó en los procesos de contratación de Insitum fue el tema de las pruebas en tiempo real y en equipo con otros candidatos. Yo creo que de cierta manera es la única vez donde creo que muy efectivamente podíamos ver cómo iba a ser trabajar con diferentes personas, a pesar de que muchos de nosotros obviamente estábamos intentando mostrar nuestra mejor versión, pero creo que incluso las personas que estaban intentando mostrar su mejor versión, muchos no podían esconder ciertas características de sus formas de trabajo, de comunicarse con otros, de llegar a acuerdos, de creo que bueno, algo que no habíamos mencionado durante esta charla es eso, ¿no? Tal vez las formas y las pruebas y los procesos de contratación de este tipo de perfiles deberían propiciar este tipo de pruebas que dejan ver en tiempo real cómo se relacionan, cómo reaccionan, cómo se comunican estos diseñadores. Y no estoy diciendo que le hagamos hacer un trabajo extraordinario a estas personas en su proceso de contratación, pero de pronto en vez de hacerlo tener 8 entrevistas con diferentes stakeholders, podríamos acortar un poco de esos procesos interminables de entrevistas y de revisión de portafolio y demás para ver un caso real, cómo lo resuelve o cómo trabaja en equipo para solucionar un problema, ya sea con gente de dentro de la organización o con otros candidatos. Yo creo que eso a veces nos puede decir mucho más de un candidato que el mismo portafolio.
Sí, no, eso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que yo me llevo varias cosas de esta conversación, porque creo que ya además estamos llegando un poco al final, pero que hay demasiada responsabilidad en este proceso y aquí estábamos hablando mucho al principio de la falta de herramientas, ¿no? Pero creo que también es la falta de tener o la falta de claridad de los mecanismos requeridos dependiendo de lo que uno necesite. Me explico. Si las pruebas en vivo lo que hacen es exponer a la gente a situaciones extremas, es porque probablemente yo estoy emulando lo que van a poder vivir después en la cotidianidad y eso a mí me permite llevar a la gente en tiempo muy rápido a que no puedan mostrar su mejor versión porque tienen que escoger o muestro mi mejor versión o resuelvo. Y es una cosa casi que la gente no puede, no alcanza a pensar. Entonces, me lleva un par de cosas, y es, no todos los, digamos, los diseñadores estratégicos y todas las contrataciones tienen el mismo nivel de requerimientos. En muchas probablemente vamos a tener que estar enfocándonos un poco más en lo técnico, en otras, por el tipo de contratación, probablemente vamos a tener que emular estas pruebas más en vivo. De pronto no funciona para todos los perfiles y recuerden que aquí no estamos hablando solo de lo que conocemos nosotros, ¿no? Hay muchos perfiles de muchos alcances distintos, así sean desde diseño, que de pronto una prueba técnica y algunas conversaciones en vivo, eso sí estoy de acuerdo, funcionan, pero hay otras, pues que no, que sí tenemos que exponerlos un poco más a que sobre todo colaboren con los demás. Pero lo siguiente es que así sea en el proceso de contratación o ya cuando entran, que era un poco lo que decía Adri, lo que decías tú, David, en el onboarding, hay que establecer un ambiente para que la gente pueda ser exitosa. No les puedo dar más de lo que les dije que tenían que hacer y lo que tenían que desarrollar cuando entren. No les puedo dar menos porque se pueden frustrar y aburrir. No les puedo dar algo distinto porque entonces la gente puede quedar confundida. Creo que hay que tratar de establecer las condiciones para que todos tengan éxito. El candidato en las condiciones que yo lo traje o la candidata en las condiciones que yo los traje o los invité a la organización y para que yo tenga expectativas realistas y claras de cómo va a ser eso que me van a devolver a mí como organización, porque finalmente eso también es un trabajo en equipo, no solamente es lo que uno entrega y lo que uno produce. De acuerdo, yo solo quería hacer una última intervención y es una pregunta hacia Adri. Si pudieras escribir la carta al niño Dios de la contratación, ¿qué le pedirías? O sea, tú que te enfrentas mucho más seguido a este tipo de cosas, ¿qué le pedirías en términos o de herramienta o de situaciones o de cualquier cosa? La primera cosa primerísima que se me viene a la cabeza es tiempo. Em, Contratar bajo el afán de necesito esto específico te puede llevar a cometer muchos errores. Em, Creo que el tiempo es importante y otra cosa, sumando a lo que hablábamos ahorita, es, claro, una contratación es un proceso evaluativo en donde yo defino si las capacidades, habilidades y skills de un candidato son las que necesito, pero también por medio de procesos que nos ponen a todos a conocernos en diferentes situaciones, puedo evaluar qué cosas yo puedo crecer, ceder, entrenar y qué cosas definitivamente son súper potenciales que tienen estas personas. Entonces, la capacidad de tener tiempo para el niño Dios, tiempo, eh, y digamos un poco la sabiduría para entender que no hay una cosa perfecta, no hay un perfil perfecto, y que habrá algunas cosas que yo también como organización deberé ayudar a desarrollar en este diseñador estratégico, y puedo también escoger qué cosas ya son un potencial súper ganado de esta nueva contratación que estoy teniendo, ¿no? Entonces, ese equilibrio, esa sabiduría y esa incluso como ecuanimidad de decir, ok, esto estoy dispuesto a negociarlo, esto tal vez no necesito que sea el mayor experto en esta herramienta, pero sí que mm, mm, aprendí a través de este proceso que por el contrario me puede sumar todo este tema X en mi organización. Bueno,
Muchísimas gracias a todos y a todas por esta sesión tan increíble de Trigger. Les recordamos que las opiniones que expresamos hoy son propias y no representan la opinión de las organizaciones por las cuales trabajamos. Nos vemos en el próximo Trigger y muchísimas gracias por conectarse a escucharnos otra vez. Nos vemos en el próximo. Un Muchas gusto. gracias. Gracias, Gracias. Adri, gracias por venir. Gracias, Adri. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Bye. Chao.